4:1 dice la Biblia: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Fíjate lo que Pablo le decía a Timoteo: que prediques la palabra. Me temo que muy pocos mensajes ya se escuchan que son predicaciones de la palabra, y si hay algo en urgencia y en necesidad es que se predique la palabra, hermanos. Que instes a tiempo, fuera de tiempo, y una predicación bíblica. La misma Biblia nos dice lo que es redarguir, reprender y exhortar. 2/3 partes es algo duro, hermanos, o difícil. Exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo, hermanos, y me temo a creer que estamos en esos tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, deseos carnales, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, cristiano, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Regresamos a Eclesiastés capítulo 12 versículo 11, y nos dice la Biblia: las palabras de los sabios son como aguijones. Una predicación bíblica, hermano, debe ser un aguijón, algo que nos confronta a alterar nuestra manera sea de pensar o de vivir. Nadie es lo que debe de ser, hermano. El mejor cristiano del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, nos dice: no pretendo haberlo ya alcanzado. Hermanos, si el mejor cristiano no lo había alcanzado, ¿cuánto más tú y yo estamos lejos de ser lo que Dios espera que seamos? Y es por eso la urgencia y la necesidad de ser confrontados con la Biblia, para que nos guíe a acercarnos más a Dios. Una predicación bíblica es un aguijón, de acuerdo a este pasaje. Una incomodidad, una espada que corta, un martillo que golpea, un fuego que quema. Y es la intención, hermanos, guiarnos a tomar una decisión para Dios. Escuché esta frase de un predicador y solo escúchalo, hermanos: Dios nunca soltará el martillo y el cincel hasta que te haya moldeado a la imagen de Jesús. Vaya que estamos lejos, hermano. Cuando tú y yo nos medimos con algún otro cristiano, decimos: bueno, no estoy tan mal. Y si nos medimos con un inconverso, hombre, hasta una vela te pueden prender. Pero cuando tú y yo venimos y nos medimos con el único que debemos medirnos, hace tanta falta cambio, hermanos, en nuestra vida. Eclesiastés capítulo 12 versículo 13 nos dice: el fin de todo el discurso oído es este. El discurso de Salomón, hermanos, es un discurso que tiene 12 capítulos. Y a lo largo de su vida, Salomón llegó a ciertas conclusiones. Ahora quiero que recordemos quién nos dio este discurso, hermanos. Vayamos a Eclesiastés capítulo 1, versículo 1. Nos dice este versículo. Eclesiastés capítulo 1, versículo 1. Palabras ¿de quién, hermanos? Del predicador, hijo de David. ¿Quién era el hijo de David? Salomón. Este discurso, hermanos, nos los da quien fue el rey de Israel. Y en grandes rasgos es como si escucháramos su testimonio. Nuevamente, mira lo que dice el verso 1. Palabras del predicador, hijo de David. En otras palabras, se pudiera llamar la autobiografía de Salomón. Versículo 2, mira lo que dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Sabes qué empezó a decir este hombre que verdaderamente, si recordamos en los libros pasados, que Dios le dijo: pídeme lo que quieras que yo te daré? Y fue Salomón quien le pidió a Dios sabiduría. Y no solo se la pidió, sino que fue Dios misericordioso a la vida de Salomón y le dio sabiduría. Y en esta sabiduría, hermanos,
él llegó a razonar y decir, todo es vanidad. La palabra vanidad nos hace referencia al vacío y al resultado final de una vida alejada de Dios es vacía. Una vida sin Dios es hueca. Y él llega a ciertas conclusiones. Y mira cuál es la primera, versículo 3. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? El predicador, hermanos, primero nota lo vanas que son nuestros afanes, lo vano que son nuestras metas, lo vano que son nuestros sueños, lo vano que son nuestras preocupaciones. ¿Te has puesto a pensar por qué nos hemos afanado últimamente? Y verdad que no tiene nada que ver con Dios. Y el predicador dice, vanidad de vanidades. Lo que más nos preocupa en esta vida son cosas vanas y vacías. Últimamente, hermanos, si pudiéramos recordar este último mes por las cosas que tú y yo nos afanamos, tan solo una de ellas tiene que ver con Dios, su obra o su gloria. Versículo 4 dice el predicador, generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Y aunque un día partiremos y un día alguien orará a favor de nuestra familia porque hemos partido, seguimos teniendo las mismas metas mundanas y carnales que un inconverso. Cuando Colosenses nos dice que deberíamos de poner nuestra mirada en las cosas de arriba, la primera conclusión que llega el predicador es que muchas veces nos afanamos por cosas tan vanas, huecas. Segunda conclusión que llega el predicador, versículo 12, mira lo que dice. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Hermanos, ¿qué más podría haber pedido? Versículo 13. Y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. En este momento, hermanos, el predicador dice, voy a darle toda mi entrega a ensanchar mi cabeza, a crecer en conocimiento. Y hay personas que dedican toda su vida a los estudios. Versículo 17, mira lo que dice. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto, ¿qué era? Aflicción de espíritu. Ahora, no es que esté mal ser estudioso o buscar más conocimiento, pero no creo que sea la mayor meta en la vida de un ser humano. Nos dice que incluso eso es vanidad, hermanos. Es vano cuando la meta de la vida de una persona es solo ensanchar su cerebro. Claro que es mejor tener conocimiento a un neófito, pero no puede ser la mayor meta de la vida, hermanos. Mira lo que dice Eclesiastés capítulo 2, versículo 13, hablando de este tema. Y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad. Nuevamente, no es que no hay que buscar conocimiento. Es mejor ser sabio que ser un necio. Y dice la Biblia, como la luz a las tinieblas, el sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora? Para hacerme más sabio. Y dije en mi corazón que también esto era vanidad, porque ni el sabio ni el necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. Salomón dice, es mucho mejor ser sabio que necio, sin embargo los dos vamos a morir. La mente más pensante o un analfabeta, todos un día van a morir. Debe haber algo más grande a que esta sea la meta de nuestra vida, hermanos. Tercera conclusión que había visto Salomón, Eclesiastés capítulo 2, versículo 1. Nos dice la Biblia,
Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás, ¿qué dice ahí? De bienes. El tercer lugar donde Salomón trató de encontrar el propósito de la vida fue en el placer y en las riquezas. Ahora quiero que recordemos quién está hablando, hermanos. Nos está hablando un rey, el rey de Israel. Nos está hablando una persona que terrenalmente lo tuvo absolutamente todo. Y nos platica lo que tuvo. Versículo 3, mira lo que dice. Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría. Tuvo carne, tuvo vino. Versículo 4. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas. No dice casa, casas. Planté para mí viñas. ¿Te imaginas todo lo que tuvo Salomón, hermanos? Hectáreas y hectáreas de viñas. Versículo 5. Me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Versículo 6. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque. Hermanos, Salomón no tenía un patio, Salomón tenía un bosque y se hizo estanques de agua para regar su bosque. Versículo 7. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. Y fíjate lo que dice ya al final del verso 7, hermanos. Más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Salomón tuvo todo lo que una persona pudiera desear o pudiese tener. Versículo 8, mira lo que dice. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes. Me hice de cantores y cantoras. ¿Te imaginas, hermanos, que él podría tener el mejor concierto privado en el patio de su palacio? Versículo 9. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría. Versículo 10. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. ¿Te das cuenta la persona que nos está platicando el testimonio, hermanos? Una persona que lo tuvo absolutamente todo y dijo, no creo que esa es la razón de la vida. Versículo 11. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Fíjate lo que dice. Y aquí todo era, ¿qué dijo? Vanidad, aflicción y sin provecho. Me parece que la meta de casi todas las personas era hacer lo que Salomón era. Cuarta conclusión, creo que esta nos va a gustar a todos. Eclesiastés capítulo 2, versículo 24. En busca del saber, el gozo, hermanos, la meta de la vida. Nos dice Eclesiastés 2:24. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba. Y por ahí puede que digas un buen amén allá abajo. Y que su alma se alegre en su trabajo. Hermanos, llegó un momento en que Salomón dijo, no, el gozo del hombre está en que coma. Amén, gloria a Dios por ese amén bien firme con convicción. Quiero que pienses en tu platillo favorito ahorita, hermano. ¿Verdad que por lo general va acompañado de una sonrisa? No creo que se haya equivocado del todo Salomón en esta sabiduría, hermanos. Sin embargo, siguió en su búsqueda y dice, aunque me sació un ratito, seguí el vacío. Después nos introducimos al capítulo 3, por el tiempo no lo podremos leer, pero nos dice que todo tiene su tiempo. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír. Y te recuerdo que el tiempo de Dios es perfecto, hermanos. Pero llegó a un 5 lugar donde trató de encontrar el sentido de la vida. Eclesiastés capítulo 3, versículo 22. Y lo buscó en un 5.º lugar. Dice la escritura, así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo.
Y dice Salomón, ya sé dónde está la esencia de la vida. Está en tener un buen trabajo y que te vaya bien. Y hermanos, y el trabajo es bíblico. La Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Sin embargo, dice, pero y todo lo que trabaje, ¿a quién se lo voy a dejar? Porque no me lo puedo llevar. Y también fue vanidad. ¿Qué más será? Llegó un sexto lugar, hermanos, para pensar. Yo creo que aquí está el propósito. Nos dice la Biblia, ahí en Eclesiastés 4:9, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayere el uno, levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Llegó otra conclusión, y la conclusión de Salomón fue, definitivamente es formar un hogar. Y añadiré algo a los que no nos hemos casado. La meta no es casarse, la meta es casarse bien. La meta es casarse dentro de la perfecta voluntad de Dios. La meta no es casarse, sino casarse con la persona que Dios tiene para ti. Y te quito toda duda, Dios tiene una, yo creo que muy guardada, a veces me lo he preguntado. Sin embargo, yo sé que el Señor la tiene. Y tú debes de saber que el Señor también la tiene. Nos decía el director del Instituto Bíblico, es mejor estar soltero y desear estar casado que estar casado y desear estar soltero. Pero dejamos esa para otro día. Eclesiastés capítulo 9, versículo 9. Fíjate lo que dice Salomón en este sexto lugar donde encontró el propósito de la vida. Él dijo, goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad, que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida. Y él llega a una conclusión, hermanos, y la rectifica dos veces, certifica dos veces y dice, la meta es tener una familia. Y al pasar de los años y en su búsqueda, que así es como yo veo el libro de Eclesiastés, como una pequeña autobiografía en el sendero de encontrar el propósito de la vida y lo que hace al hombre pleno. Pasaban los años y se seguía preguntando cuál es la meta de la vida, cuál es el propósito de la vida o qué es lo que en verdad satisface a una persona. Y llegamos a Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Y después de los 11 capítulos, que cada uno tiene mucha sabiduría, y no es que lo que haya dicho no era cierto, por supuesto que todo es cierto, sin embargo hay un fin mayor que todo lo que él había dicho. Eclesiastés 12:13 dice, el fin de todo lo que te platiqué, el fin de mi biografía, el fin que yo quiero dejarles, el fin del hombre que lo tuvo todo, el fin de todo el discurso oído es este. El resumen, hermanos, de toda la vida del hombre quien fue más poderoso en la tierra en ese momento, nos dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y fíjate, hermano, porque esto es el, ¿qué palabra sigue? Todo. Hermano, ¿quieres estar completo? Dice Salomón, lo único que te satisface, lo único que te llena, lo único que te hace pleno es Dios. Salomón podría decirnos, a la conclusión que yo he llegado es que lo más importante en esta vida y lo único que en verdad te llena es Dios. Hermano, una pregunta. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus anhelos? ¿Cuáles son tus peticiones de oración? Salomón nos dice, guarda esto por favor en tu corazón, hermano.
Vanidad de vanidades, todo es vanidad excepto Dios. Todo es vano excepto Dios. Teme a Dios, Salomón dijo, Él es mi todo. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Quieres el todo? ¿Quieres estar pleno de un rey que lo tuvo todo? Dijo, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Hermanos, si tan solo tuviéramos estas dos cosas como prioridad en nuestra vida. ¿Cuál es nuestra prioridad, hermanos? Un mejor lugar donde vivir, un mejor auto, comer, dinero. ¿Te das cuenta que muchas veces las metas son tan terrenales? Denme un cristiano que diga, quiero conocer más a Dios. Tomemos el consejo de Salomón, hermanos. Y cómo nos falta tener más temor de Dios. Vivimos en una generación, hermanos, que hace lo que sea y no ponen en cuenta a Dios y su palabra. Por eso hay tantos problemas, hermanos. Y es tan sabia su conclusión. ¿Por qué el todo es temer a Dios? Bueno, porque más adelante nos diría que el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor a Dios. No busques sabiduría, busca temor de Dios, y cuando estás en el temor de Dios, Dios te dará sabiduría. Todo es el temor de Dios, hermano. Mira lo que dice Proverbios 10:27 brevemente, y cuánta sabiduría Salomón para terminar el discurso de esta manera. Proverbios 10:27 dice la Biblia, el temor de Jehová, ¿qué va a hacer? Aumentará los días. Claro, no vas a estar haciendo cosas allá afuera incorrectas, y será Dios quien te va a preservar, será Dios quien te guarde cuando andas en el temor de Dios. Capítulo 14, versículo 26, aquí de Proverbios, mira lo que dice. Proverbios 14:26 nos dice, en el temor de Jehová. ¿Qué hay en el temor de Jehová? Hay una fuerte confianza. Hermano, cuando tú no le temes a Dios, tienes miedo aún de salir de la calle, y no te estoy diciendo, hermanos, que andes ahí de una manera absurda, pero cuando tú tienes temor de Dios, tú sabes que Dios es el Señor y Dios de tu vida, y nadie te puede tocar si Él no lo quiere. En el temor de Dios está la fuerte confianza. Y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová, verso 27, es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Cuánta sabiduría, hermano Salomón, al decirnos el fin de todo el discurso es: teme a Dios. Teme a Dios. Lo más importante, hermanos, es tener temor de Dios y tener su presencia. Mira lo que dice Efesios 1:23. Efesios 1:23 nos dice la Biblia, la cual es su cuerpo, la plenitud, fíjate cómo lo dice aquí, de aquel que todo lo llena en todo. Escúchame bien, hermano, no hay nada más en este mundo que te pueda llenar más que Dios. Pablo nos dice, solo es Él quien nos llena. Lo demás no te puede llenar. Puedes tener conocimiento, hermanos, y ensanchar la cabeza, y hay que hacerlo, pero incluso con conocimiento puedes estar vacío. Puedes tener dinero y aún así estar vacío. Puedes tener un buen trabajo y estar vacío. Puedes tener una familia y estar vacío. Puedes comer de lo mejor y seguir vacío, pero no puedes tener temor de Dios y estar vacío, porque Dios te llena, mi hermano. El fin de todo el discurso oído es: teme a Dios y apártate del mal. No puedes tener temor de Dios, buscar su rostro, buscar su voluntad y vivir vacío, porque Dios te llena. Solo en Dios está el hombre completo. ¿Cómo te sientes esta mañana? Te recuerdo que tú y yo somos tripartitos. Somos cuerpo, alma y espíritu. ¿Sabemos cómo alimentar el cuerpo? No tengo que enseñar esa parte. Sabemos cómo alimentar el alma, con una risa,
El alma es el asiento de nuestras emociones. Pero tú y yo no podemos alimentar nuestro espíritu, hermanos. Hay un área de nuestra vida que fue diseñada exclusivamente para Dios. Y solo con Dios un hombre puede estar pleno. Por eso Efesios 2 no tienen que ir, pero cuando dice Él nos dio vida a vosotros, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y nos dio vida, no es que estábamos muertos físicamente, pero nuestro espíritu estaba muerto. Una persona sin Cristo solo tiene 2/3 partes de su vida, hermano. Pero cuando una persona acepta a Cristo en su corazón, se vivifica su espíritu. Cuando tú hablas con Dios, no hablas ni con el cuerpo ni con el alma, hablas con el espíritu. Y hay una área de nuestra vida que solo Dios la puede llenar. Por eso has escuchado a personas que dicen, es que estoy vacío. Y tratan de llenar el vacío con una persona, con una cosa. Y aunque se rellena por poco tiempo, vuelve a crearse el vacío. Porque solo Dios puede llenarlo, hermanos. Solo Dios puede llenarnos. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es Él todo. Hermanos, con nuestro conocimiento bíblico, ¿qué es todo? Exactamente, eso es todo, hermano. ¿Por qué no tantas personas que dicen, estoy tratando de encontrar el propósito de la vida? ¿Por qué no lo tomamos de una persona que fue rey, que lo tuvo todo y nos dijo, el fin de todo es esto? En esta vida, en este peregrinaje que Dios nos permita estar, simplemente anda con temor de Dios y guarda sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Y quisiera terminar con un himno, hermanos, un himno que pensé en la letra mientras hacía este mensaje. Y ese himno, la letra dice así: ¿quién podrá con su presencia impartirme bendición? Solo Cristo y su clemencia pueden dar consolación. Y el coro nos dice: solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Su amor no se limita, su gracia es sin igual, su merced es infinita y más profunda que mi mal. Solo Cristo satisface mi corazón. Salomón, con todo lo que tuviste, ¿qué consejo nos puedes dar? El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, y vamos a orar.